Bien, buenos días de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas al 10º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, a este Congreso internacional. Y decimos de nuevo bienvenidos y bienvenidas porque estamos aquí un año más en el que nos reunimos para hablar de este problema social, de una violencia que se ejerce, como ya han dicho antes, contra la mitad de la sociedad y que es fruto de la estructura patriarcal y que atenta contra los derechos humanos y que, por lo tanto, nos compromete como ciudadanía, nos compromete como instituciones y también nos compromete como personas. Mejorar la lucha contra los aspectos que provocan esa violencia y la atención a todas las mujeres que la sufren, mucho más allá de las que se producen en las relaciones entre parejas o exparejas, sino mucho más allá, es el objetivo de jornadas como estas. Esta violencia, como también se ha dicho antes, pero no por eso no es necesario no decirlo, es estructural y no está circunscrita a un ámbito geográfico concreto. Por desgracia, se da en todas y cada una de las latitudes y por eso se necesita una batalla conjunta, una batalla global. Hoy también, lo saben todos y todas, está celebrándose la cumbre contra el cambio climático en Madrid. Para eso son quizás los dos problemas acuciantes que tenemos en esta sociedad del siglo XXI y para ello se necesita un pacto global. Por eso, esta primera mesa que se encarga de inaugurar estas jornadas, lo que son las ponencias, contamos aquí con dos expertas que van a poner el foco justamente en ese hecho de necesidad global e internacional de un pacto mundial contra esta violencia. Tengo aquí a mi derecha a doña Madalena Martín Martínez. Ella es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y su directora del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga. Se doctoró en Derecho en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y lleva 30 años de dedicación universitaria a tiempo completo. Es autora de 4 monografías, tanto en inglés como en español, de más de 50 artículos en revistas de investigación y de impacto, de una veintena de capítulos de libros, a los que hay que sumar una treintena en más de múltiples publicaciones. Ha participado como investigadora en más de 15 proyectos de investigación financiados con fondos públicos en convocatorias competitivas, siendo el último vigente el proyecto de excelencia Las respuestas del derecho internacional y europeo a los nuevos riesgos y amenazas contra la seguridad humana. Sus principales líneas de investigación actuales conciernen al derecho internacional penal, al derecho internacional y los derechos humanos, al espacio de libertad, seguridad y justicia y acción exterior en la Unión Europea, al fenómeno de la inmigración y al género y la multiculturalidad desde el derecho internacional. Y bajo el título La investigación y sanción de la violencia sexual en Latinoamérica, marco jurídico internacional, nos hablará de la protección de las mujeres frente a la violencia de género en los nuevos desarrollos normativos y la jurisprudencia internacional en el marco europeo y latinoamericano. Y a mi derecha está doña Aimé Vega Montiel. Ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también es vicepresidenta de la IMCR, representante de esta asociación en la Global Alliance for Media and Gender de la UNESCO. Es doctora y máster en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo el premio de la Universidad Nacional de Jóvenes Investigadores en el área de Ciencias Sociales y también es acreedora de la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Investiga y coordina el programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es especialista en derechos humanos de las mujeres, medios de comunicación y tecnologías de la información.
Cuenta entre sus publicaciones que también con una multitud de libros y artículos científicos, así como ensayos periodísticos. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y actualmente coordina el grupo que investiga género y comunicación. Es integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, presidenta de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, la que obtuvo además el título de la concesión para operar una radio de uso comercial y comunitario, que es la primera radio feminista en el país. Se llama Violeta Radio. Es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la ONU, Mujeres de México, y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Y hoy nos va a hablar ella, a continuación de lo que lo haga Magdalena Martín, de violencia contra las mujeres, medios de comunicación y plataformas digitales en el contexto latinoamericano. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a doña Magdalena Martín. Buenos días otra vez a todos y a todas. Agradezco sinceramente a los organizadores de esta jornada que me hayan permitido poder participar en las mismas. 10 años, como ustedes saben, es una fecha bastante redonda, detrás de las cuales, como se han puesto ya antes de manifiesto, podemos encontrar con cifras demoledoras y, sin duda, también más allá de las cifras, con historias de vidas de mujeres y de familias truncadas. Ojalá dentro de 10 años no tengamos necesidad de celebrar ningún congreso de este tipo. Mucho me temo que no va a ser así. Por eso, mientras quede o mientras haya una sola víctima, no podemos permitir negacionismos, invisibilización de un problema que nos pudre como sociedad. Y por eso, también en mi condición de mujer, de jurista, de ciudadana, me congratula que todos estemos concienciados que no podemos dar ni un paso atrás. Cada uno en el ámbito que nos compete, desde la academia y sobre todo los responsables políticos, tienen que hacer de eso verdaderamente un compromiso para con la ciudadanía. En este sentido me he quedado bastante tranquila después de oír cómo se ha manifestado la consejera en ese sentido. Ojalá que podamos verlo en el discurrir de los años de gobierno que quedan. Entrando ya en materia, fíjense que la propuesta que tengo para hoy es bastante completa para los escasos 45 minutos, menos el minuto que llevo ya empleado. De todas maneras, la moderadora se encargará de marcarme los tiempos. Voy a dividir mi intervención en 3 grandes bloques, por llamarlo de alguna manera. Primero quisiera empezar con una introducción hablando de mujer y derecho internacional. No se puede comprender cuál es la situación actual si no partimos del problema de base que engendra la violencia, y es la desigualdad. Entonces, haré algunas breves reflexiones sobre la situación de la mujer en el ámbito del derecho internacional. Luego intentaré realizar un análisis desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos de todos los instrumentos protectores de la mujer, tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional. En el ámbito regional haré una comparativa entre la parte europea, tanto de Consejo de Europa, Unión Europea, como también de la parte de América Latina. Y me gustaría terminar contándoles algunas de las jurisprudencias más recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. No sé si la propuesta es demasiado ambiciosa. Pido perdón de antemano a la intérprete porque voy a hablar muy rápido y probablemente le cueste trabajo seguirme, y a ustedes también porque la presentación es antididáctica. No tengo un solo vídeo, no tengo una sola imagen. Simplemente lo que pretendo es que ustedes sean capaces de seguir el argumento, el discurso, la narrativa que yo pretendo transmitirles. En ese sentido, creo que no les digo nada nuevo si pongo de manifiesto que históricamente la sociedad internacional, al igual que sucede en la sociedad interna, es una sociedad profundamente desigual. Es una sociedad androcéntrica y también patriarcal. El patriarcado, sobre todo en el ámbito internacional, se caracteriza porque el ejercicio del poder ocupa un lugar central y porque el poder lo detentan los hombres, o más bien un grupo de hombres, y lo ejercen sobre el resto de los hombres y sobre la totalidad de las mujeres. Y eso pese a que las mujeres, como sabemos también, somos la mitad del cielo, pero estamos en una situación de desventaja. A mí me gusta hablar más de desventaja que inferioridad,
frente al derecho y frente al poder, respecto a otros grupos sociales y, sobre todo, respecto a la categoría genérica de hombres. Inferioridad en el poder económico, en el poder político. La economía internacional, si hacemos un breve repaso, Fondo Monetario, el G9, está dirigido casi exclusivamente por hombres, aunque cada vez se nota un poquito más esa presencia femenina, aunque sea a través de las cuotas. La presencia de las mujeres en organizaciones internacionales, en la ONU, en la Unión Europea, en la OTAN, en la OEA y, sobre todo, en los tribunales internacionales, va en aumento. Hoy, precisamente, tomaba posesión la que va a ser comisaria, presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, la primera comisaria. Y esto lo subrayo, no tiene sentido hablar de primera comisaria sabiendo que la Unión Europea lleva desde el año 50, pero esto es simplemente un reflejo de las características o de esa desigualdad de la que partimos en la sociedad internacional. Además, la desigualdad y el patriarcado se exacerban en el ámbito internacional por la propia estructura de la sociedad internacional. La sociedad internacional se caracteriza por un desigual reparto del poder económico. Podemos hablar de un círculo vicioso de la pobreza y un círculo virtuoso de la riqueza. Los pobres cada vez son más pobres, los excluidos cada vez quedan más excluidos al margen, imposible recuperar ese tanto por ciento que queda fuera de los circuitos, y los ricos son cada vez más ricos en ese perverso círculo virtuoso de la riqueza. El poder político también es profundamente desigual. Solo les recuerdo que frente a la igualdad ante el derecho que caracteriza la sociedad interna, en el derecho internacional, en el Consejo de Seguridad, que es el órgano que ejecuta y que controla las Naciones Unidas, hay 5 potencias que tienen derecho de veto y sin cuya aquiescencia la organización no puede actuar. Y además es una sociedad muy poco vertebrada, escasamente institucionalizada. Por lo tanto, ante esa tesitura, el valor clave del derecho en general, y yo creo que del derecho internacional en particular, estriba en su función de instrumento reequilibrador de todas las diferencias y de todas las desigualdades, y especialmente de la de género. El género, como categoría analítica, tiene que ser un instrumento esencial para el estudio de las ciencias sociales y, en particular, del derecho, porque nos permite analizar quién actúa y quién elabora las normas internacionales, sobre qué versan esas normas y para quién y por qué. El derecho, de alguna manera, no es inocente. Y al igual que no hay que ser marxista para poder estudiar la historia económica, ni judío para examinar el Holocausto, tampoco hay que ser feminista para poder investigar en ciencias sociales y jurídicas desde un parámetro correcto. No se puede confundir el método de la investigación con la ideología. El análisis de la interacción entre mujer y derecho es cronológicamente reciente, pero es fundamental si tenemos en cuenta que estamos ante un binomio imperfecto, porque el derecho es sexista, masculino y tiene género. Sexista porque cuando podemos apreciar que se diferencian las normas, siempre se hace perjudicando a las mujeres. Incluso piensen en nuestra Constitución española, que es paradigma de la norma de convivencia, y sin embargo tenemos una profunda desigualdad, como ustedes saben. En el artículo 57, el acceso a la jefatura del Estado, la mujer está supeditada al hombre, la famosa ley sálica, y esa es una cuestión que en algún momento tendremos que acometer, haya reforma global o parcial de la Constitución. El derecho es masculino también porque ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. No se trata solo de que la mayoría de los legisladores, jueces y operadores jurídicos sean varones, sino que el modelo que ellos trasladan a las normas es un modelo masculino. Y eso es especialmente patente, como les señalaba antes, en el plano internacional. La mayoría de los jefes de Estado, de 193 que tiene la ONU, creo que las últimas cifras eran solamente de 21 mujeres, con lo cual fíjense en la situación en la que nos encontramos. El derecho tiene género, a menudo es ideológicamente opresivo para las mujeres, es una práctica de actividad fundamentalmente realizada por hombres, está controlada por hombres y con las características que tiene la mujer, por lo tanto se diluyen en las normas. Por eso, a partir de los años 80, surge una teoría feminista del derecho que reivindica la necesidad de poner el acento en las mujeres académicas, las operadoras jurídicas, sobre todo, y también los agentes sociales, convertir a las mujeres en sujetos de derecho y no en meros objetos, como ahora van a ver que hemos sido también a lo largo de la historia del derecho internacional.
En el derecho internacional, entrando, digamos, en la segunda parte de mi intervención, se han ocupado de la protección de la mujer tres grandes ramas o subsectores jurídicos. El principal, en el que yo me voy a centrar hoy, es el derecho internacional de los derechos humanos, que es un acervo normativo que está formado fundamentalmente por tratados. También hay otras normas que se llaman de soft law, que son derecho blando, que no son normas vinculantes, que tienen por objetivo la protección de los derechos inherentes a toda persona, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto. Fíjense, le llamo también la atención sobre el hecho de que cuando hablamos de Declaración Universal de Derechos Humanos, antes esa declaración era Declaración Universal de Derechos del Hombre. Se pretendía categorizar a todo el género humano poniéndole el adjetivo masculino, identificándolo con un género. Es una extraordinaria paradoja. Por lo tanto, voy a centrarme en esa rama, no voy a entrar en las otras dos que les decía, es el derecho internacional humanitario, que es aquel que rige en situaciones de conflicto, y sobre todo el derecho también internacional penal, que aparecerá al final de mi intervención cuando les comente la jurisprudencia de los tribunales internacionales, que va encaminado a acabar con la impunidad, que aquellos que cometan crímenes, y sobre todo crímenes de violencia sexual, no queden impunes. Como les decía, hablando de la principal rama o sector normativo del derecho internacional que se ha ocupado de las mujeres, el derecho internacional de los derechos humanos, es un sector jurídico relativamente reciente. Su origen data a partir de la Segunda Guerra Mundial y tiene un solo doble objetivo. En primer lugar, detrás de todo conflicto existen muchas causas, causas económicas, causas políticas, causas religiosas, causas sociales, pero hay una última, el menosprecio de la dignidad humana. Cuando el valor de la vida humana vale menos que cero, tenemos siempre un embrión de un conflicto. A partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, se toma conciencia que los frenos, las protecciones que se habían establecido en los derechos internos no habían sido suficientes para acabar con esa situación de conflicto, con esas violaciones graves y masivas de los derechos humanos. Y se opta por reforzar la protección nacional con círculos concéntricos de tratados internacionales de ámbito universal y de ámbito regional, que son los que vamos a ver, que a lo largo de la historia se van a ir centrando en la protección de colectivos socialmente vulnerables. Y entre esos colectivos, cronológicamente, como vamos a ver, aparece la mujer. Es decir, el derecho internacional es un derecho tuitivo, protector de la mujer como un colectivo al que se considera socialmente vulnerable, víctima, de alguna manera. En ese sentido, destaca sobre todo este recorrido rápido que vamos a hacer por los instrumentos internacionales. Me voy a centrar en una división entre instrumentos universales y regionales, generales o específicos. Y le llamo, ahí tiene una cita que yo me parece que es bastante clara sobre lo que pretende con esa protección el derecho internacional. Esa cita que se pronuncia en el libro de Alice Walker, que todos conocemos más bien por la versión cinematográfica del mismo, que hizo Steven Spielberg, que dice: mírate, eres negra, eres pobre, eres fea, eres una mujer, vamos, que no eres nada. Un supuesto claro de vulneración, de vulnerabilidad múltiple padecida históricamente por la mujer. Yo creo que ahí se identifica perfectamente cómo la mujer ha sido un colectivo defendido, protegido por el derecho internacional como mujer, pero también en otros de los tratados internacionales de derechos humanos que pueden referir a la prohibición de discriminación por razón de la raza, etcétera. Dentro de esos instrumentos, ya ha sido citado aquí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre del 48, es el catálogo básico, el índice de aceptación que tiene esta declaración es altísimo y ahí podemos ver en el artículo 2 cómo se pronuncia por primera vez el hecho de que existe una prohibición por razón de sexo, aunque aparece en tercer lugar, raza, color, sexo. Esa Declaración Universal, por la vía del artículo 10.2, forma parte de nuestra Constitución española. Los derechos y libertades de la Constitución han de interpretarse a la luz de los tratados internacionales. Esto a veces se nos olvida. También hay una referencia subsidiaria en el artículo 25, propia del contexto, referida a la maternidad y a la infancia. Y en el artículo 23 también derechos inherentes y a la familia y al matrimonio. Pero no hay ninguna protección específica referida a la violencia contra la mujer.
Junto a esa, o a partir de esa Declaración Universal, se han ido aprobando una pléyade de tratados internacionales. Yo solamente le voy a reseñar aquellos que considero más significativos. Convenio de supresión del tráfico de personas, explotación de la prostitución del 49, los derechos políticos de la mujer llegan a continuación, en el año 52. Se nos permite internacionalmente participar y poder formar parte de la clase política y ser no solamente elector, sino elegible también. Convenios para el consentimiento del matrimonio en relación con esos matrimonios de alguna manera forzados que existían. Convenios relativos a la nacionalidad de la mujer cónyuge, para que la mujer no perdiera la nacionalidad al casarse, como todavía sigue sucediendo en algunos derechos internos, y un conjunto de tratados que se elaboran desde el seno de la Organización Internacional del Trabajo relativos a protección de la maternidad, mujeres rurales, etcétera. Entrando ya en el ámbito de los convenios universales, es decir, que están abiertos a la participación de todos los Estados, pero que se refieren a un ámbito específico, nos encontramos con uno de los convenios estrella que probablemente todos ustedes conocen, que es el Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que es del año 79, aunque está en vigor desde el año 81. Ese convenio, de los 193 Estados parte de Naciones Unidas, ha sido firmado y ratificado por 186, es decir, tiene un índice elevadísimo. España la firmó en el año 80, recién accedido a la democracia, aunque tardamos 4 años en ratificarlo. Con una importante reserva, a la que ya hemos hecho mención. Aceptamos la totalidad del tratado, pero reservamos el artículo que dice que el hombre y la mujer son iguales en el acceso a los cargos públicos, porque tenemos ese impedimento de nuestra Constitución en lo que se refiere a la jefatura del Estado. También tengo que decirle que es una reserva menor si comparamos con las reservas que se han introducido por otros Estados a esa convención. Hay países que profesan la religión islámica que hacen una enmienda a la totalidad y dicen que esa convención se interpretará de acuerdo con la Sharia o la Sharia, con la ley islámica, con lo cual prácticamente la dejan sin efecto. La convención tiene un protocolo facultativo que se firmó en el año 99, carece de un tribunal para verificar el cumplimiento del tratado, como sí vamos a ver tiene después la Convención Europea sobre Derechos Humanos, hablaremos del Tribunal de Estrasburgo, pero aquí hay un comité que puede conocer de las quejas presentadas por personas frente a violaciones de los Estados que hayan cometido respecto de la CEDAW, de ese convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Les recuerdo, también muchas de ustedes lo conocerán, España ha sido condenada recientemente, en el año 14, en una condena de una extraordinaria trascendencia, en el famoso caso del dictamen de González Carreño, la queja presentada por una mujer cuya consideraba que el Estado español no había protegido eficazmente la vida de su hija, que fue finalmente asesinada por su padre durante un régimen de visitas no vigiladas. Pese a que ella había interpuesto 30 denuncias previas, no se había opuesto a las visitas, pero que pedía que fueran visitas tuteladas. A juicio del comité, el elemento determinante del caso es que las autoridades españolas no aplicaron el principio de debida diligencia ni tomaron medidas razonables con vista a proteger a la autora y a su hijo del riesgo que tenía de situación de violencia doméstica continuada. Fíjense que lo importante de este caso es la segunda parte, más que la primera. Somos condenados por el comité, pero es un comité, no es un tribunal. Y, por lo tanto, los dictámenes, según sostenía la doctrina española, no eran de obligado cumplimiento para el Estado español. Podemos decirlo en términos coloquiales, era un tirón de orejas, pero no estábamos obligados a realizar ninguna modificación. Pero hete aquí que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 4 años después, 17 de julio del 2018, afirma que ese dictamen es obligatorio. Considera que España ha incurrido en una violación, por lo tanto es responsabilidad patrimonial del Estado español, le obliga a indemnizar con 300.000 euros, que es una cantidad algo más que simbólica, pero a mí lo que me interesa especialmente de este dictamen es lo siguiente. El tribunal dice que si el dictamen es obligatorio, lo es en su totalidad, y había 3 medidas más del dictamen que debieran ser cumplidas y que, a mi juicio, no lo han sido totalmente. El Estado español tendría que tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en situaciones de custodia y visita de los hijos, reforzar el marco legal y la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia, formar obligatoriamente a jueces y personal administrativo, y esta formación debe incluir acabar con los estereotipos de género.
Ahí tenemos el Pacto de Estado, sobre el que ya se ha hablado, pero que es un pacto que yo creo que necesita todavía de ser implementado. Ese palabra que exige que no solamente el papel lo soporta todo, sino que pongamos recursos de carácter económico, de carácter humano y compromiso político diario y compromiso social constante. No voy a insistirle en los preceptos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí aparece por primera vez ese concepto de discriminación entendido en un sentido amplio. Me quedo simplemente con el párrafo final de esta slide, de esta diapositiva. Hasta la fecha, desde que nosotros ratificamos, desde los años 80 hasta la actualidad, hemos presentado al comité 8 informes periódicos como estados, diciéndole al Estado español qué es lo que está haciendo para cumplir con todas las obligaciones que tiene con respecto a esa convención. El último de los informes periódicos que presentamos fue en el año 2015 y supone un avance gracias a la aprobación de esos instrumentos legislativos que conocen bien, la Ley Orgánica 1/2015, la modificación también del Código Penal con respecto a la violencia contra la mujer, la Ley sobre Asilo y Protección Subsidiaria, pero todavía nos quedan numerosos reformas que realizar, como vamos a ver más adelante. No voy a insistirle en aquel aparato también de ámbito universal de protección de la mujer desde una perspectiva del soft law, lo que les decía antes, no son tratados, son simplemente derecho blando, son recomendaciones que tienen un impacto, podamos decir, moral en los Estados, entre los que destaca esa declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que les destaco ahí, les subrayo, porque ese concepto de violencia contra la mujer es el que luego va a ser adoptado por los convenios regionales y va a ser asumido por los tribunales. Es violencia, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, es decir, una ampliación del concepto de violencia. Tampoco vamos a insistir demasiado, por falta de tiempo, en todas las conferencias internacionales que en el marco de Naciones Unidas se han desarrollado para garantizar la eficacia e intentar desarrollar esos derechos tanto en la esfera privada como en la esfera pública. También le insisto en la proliferación de órganos específicos de protección de la mujer en el seno de Naciones Unidas. Me quedo con el último de ellos, que es se crea a partir del año 84 una relatoría especial sobre violencia contra la mujer, sobre el tema específico que nos ocupaba de lo general al ámbito de lo particular y las diferentes cuestiones que se tratan en esas conferencias, que abarcan desde la pobreza y la desigualdad como la base de la violencia sexual. Me interesa entrar a señalarles que junto a este ámbito de protección universal, como esa forma de círculos concéntricos que antes les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, no basta la protección nacional, protección internacional en el ámbito de Naciones Unidas y luego protección también en el ámbito regional. Me voy a centrar en el ámbito regional europeo en una doble dimensión, en el ámbito de la Unión Europea, del Consejo de Europa y luego iré brevemente también al ámbito latinoamericano. No ofendo su inteligencia si le digo que deben distinguir entre Consejo de Europa y Unión Europea. Consejo de Europa es la gran Europa, son 47 Estados miembros, ahí están todos, del Atlántico a los Urales. Ahí tenemos a Rusia, tenemos a Turquía, que no han sido y probablemente no serán nunca Estados miembros de la Unión Europea. En el seno del Consejo de Europa es donde se aprueba este convenio, que es un convenio de referencia al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, entre los cuales están los 28 de la Unión Europea, son miembros obligatoriamente del convenio. Al entrar en la organización tienen que firmarlo y ratificarlo. El caso es que en ese convenio no se consagra la igualdad entre hombres y mujeres, sino simplemente se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, pero es la base sobre la cual, con desarrollos posteriores a través de protocolos y por la vía de la jurisprudencia, se ha ido generando un ámbito de protección de la mujer, sobre todo en situaciones de violencia de género. Les señalo los dos protocolos que complementan este convenio, uno del año 88, que es, podríamos decir, muy escasito, 10 años después de que se firmara la Convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, todavía seguía hablando de la igualdad jurídica de los cónyuges, y un protocolo más reciente del año 2000, donde sí se explicita la prohibición de discriminación contra la mujer.
En el seno del convenio del Consejo de Europa y al calor de ese Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, se aprobó el convenio que todos conocemos como Convenio de Estambul, pero que a mí me gusta designarlo con nombre y apellido, Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Se firma en el año 2011, se ratifica y entra en vigor en el año 2014 y habla de prevención y de lucha contra las violencias contra las mujeres y añade, el plus que tiene es hablar de violencia doméstica. El déficit de ese Convenio de Estambul es, una vez más, que no hay un tribunal que pueda verificar el incumplimiento de las obligaciones que los Estados partes de ese convenio hayan realizado. Hay un mecanismo de control no jurisdiccional y se realizan también, ahora veremos, una suerte de informes sombra que sobre todo las ONG controlan lo que han hecho los Estados y hacen ese informe sombra, porque no es informe oficial, donde se les puede trasladar aquellas infracciones que se hayan ido comentando. Pero me interesa también ponerles de manifiesto que ese convenio no es pionero. Por una vez los europeos vamos a rebufo de los americanos, de los latinoamericanos. El convenio de Estambul es el espejo de una convención previa, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Todos ustedes también la conocerán, conocida como la Convención de Belém do Pará, que se firmó en el año 94. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y que tiene una virtualidad, que sí hay un órgano que se encarga de controlar jurisdiccionalmente el cumplimiento de esas obligaciones. En Europa no tenemos tribunales, pero en el ámbito interamericano sí hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede verificar el incumplimiento de esa Convención de Belém do Pará, que es específica para proteger a la mujer. De los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 7 no han ratificado el Convenio de Estambul. Esto yo me atrevería a calificarlo, y creo no pecar de exagerada, como una suerte de negacionismo estatal de la violencia de género. Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Reino Unido se han negado a la ratificación de ese convenio. Son varias las razones. Ahí hay un grupo de euroescépticos bastante consolidado, como verán, y sobre todo porque entienden, que yo creo que es un juicio que no se sustenta para nada en el convenio, que este atenta contra el concepto de familia tradicional. Y esa es, más que dificultades técnicas, el inconveniente que han expuesto para no obligarse por ese convenio. España firmó el Convenio de Estambul en el año 2011, lo ratificó en el año 2014 y, como les decía, en 2018, el último informe sombra que han realizado la ONG sobre el cumplimiento del Estado español del convenio critica especialmente la vulneración del artículo 25 por una cuestión que no es ni mucho menos baladí. Es por el no reconocimiento de las víctimas de violencia sexual como víctimas de violencia de género. También por la desprotección judicial, porque existe un poder judicial colapsado, sin recursos y donde todavía falta introducir realmente la perspectiva de género, pese a los muchos esfuerzos que se están realizando desde el ámbito de judicatura, fiscalía, etcétera. Me interesa entrar en la tercera parte ya de la exposición y hablarle de cómo se entiende en casos, en jurisprudencia, cómo se define el concepto de violencia y, sobre todo, qué dicen los tribunales respecto de las obligaciones que tienen los Estados en la protección estatal frente a este tipo de violencia. Insistirle primero en una cuestión. Vamos a ver el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el tribunal que controla el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que es un convenio genérico, donde no se especifica la violencia de género. El concepto de violencia contra la mujer está desarrollado en el Convenio de Estambul, que no tiene tribunal. Estamos en el marco de la protección general de los derechos humanos. Y ahí el Tribunal Europeo ha sido, yo creo, poco progresista, sobre todo si lo comparamos con la Corte Interamericana. Lo que hace es un tratamiento para hablar de violencia de género, habla de violencia en caso concreto. No se atreve a calificar que el hecho de ser mujer sea un elemento determinante
para ser víctima de ese tipo de violencia. Eso le ha costado mucho. Hasta el año 2009 no hay una jurisprudencia donde se explicite esa condición de violencia de género. De hecho, ahí la tienen una anterior, en el año 2008, están señalados los casos, son la persona que presenta la demanda contra el Estado que lo presenta. Bevacqua contra Bulgaria en el año 2008, en este caso, decía que la violencia era ejercida por su marido de manera continuada hacia ella y hacia su hijo, y que el Estado tenía la responsabilidad de proteger su vida privada y su vida familiar. Sin embargo, en esta primera sentencia, el tribunal dice que el Estado tiene responsabilidades, pero no especifica qué tipo de responsabilidades son. Y no establece la obligación del Estado de tener una persecución pública de ese tipo de delitos o que los delitos de género sean delitos que tengan un carácter público. Es necesario ir avanzando un poco más para ir encontrando una jurisprudencia consolidada. En un caso simultáneo casi, contra Eslovaquia, sí se habla de violencia machista en el ámbito familiar por un supuesto parecido al que hemos contado antes de Gómez Carreño y España. Malos tratos y muerte de 2 hijos a manos del marido sin un recurso efectivo que le permitiera por lo menos ver una compensación del daño moral que le habían causado. La sentencia clave es la del año 2009. Estas dos son precursoras donde el tribunal da unos primeros pasos, pero no es hasta el año 2009, en este caso Opuz contra Turquía, cuando por primera vez el tribunal pone en conexión el artículo 14 y el artículo 2.3, o de otra manera, que la violación sufrida por la demandante estaba basada en motivos de género, no era una violencia individual, específica, de caso a caso, como había entendido el tribunal hasta ese momento. Aquí sí explicita que considera que el Estado de su nacionalidad, en este caso Turquía, había fracasado en su obligación de protegerla a ella, a la señora Opuz y a su madre de la violencia de género, y que pese a las reiteradas demandas judiciales había sido incapaz de adoptar medidas efectivas, lo que finalmente había causado un ataque del marido contra la mujer y contra la suegra, con la muerte de esta tercera, por lo que se condena a Turquía a pagar una indemnización, que sí considero simbólica, de 30.000 euros. A partir de este momento nos encontramos con una jurisprudencia todavía no del todo sólida, pero en la que ya se abre camino el concepto de violencia de género, en la violencia causada por el hecho de ser mujer. Y ahí encontramos, haciendo un escaneo de esa sentencia, yo le señalo las más significativas. Caso Hadjubá contra Eslovaquia, la especial vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia por sus parejas masculinas. Hay 3 casos contra Moldavia, que son muy significativos porque aquí el tribunal insiste en la grave situación de discriminación sistemática que padecen las mujeres. Es decir, ahonda en la discriminación, la desigualdad, como el campo abonado para que se produzca después la situación de violencia. En el caso de Talpis contra Italia, en la responsabilidad del Estado por la falta de medidas adecuadas. En este caso, la responsabilidad del Estado viene por la vía de una inadecuada actuación tanto de la policía como del Poder Judicial. La policía había disuadido a la víctima de poner denuncias y el Poder Judicial lo había multado por agresiones. No había considerado que se había ejercido violencia de género. En el caso posterior del año 16, contra MG, contra Rumanía, aquí el tribunal se pronuncia por primera vez sobre la obligación de los Estados de asumir leyes penales. Les decía que en el año 2007 esa obligación no se había concretado. Aquí sí establece el deber del Estado de tener medidas internas que sancionen la violación de menores vulnerables y de mujeres por particulares de su entorno. Y me quedo con las 2 últimas sentencias, que son las más recientes, Balsán contra Rumanía y NK contra Alemania. Balsán contra Rumanía dice textualmente, creo que merece la pena leerlo, la forma en la que las autoridades del Estado tramitaron las denuncias de las demandantes no le protegieron adecuadamente. Las autoridades nacionales han privado a la ley nacional de su finalidad al considerar que la demandante provocó la violencia doméstica, que la violencia no representaba un peligro para la sociedad y, por tanto, no era suficientemente grave para exigir sanciones penales. Que los negacionistas tomen nota que el Tribunal Europeo ya tiene un pronunciamiento expreso en este sentido. Y el último caso, NK contra Alemania, que es, desde el punto de vista de los investigadores y de la policía, muy interesante porque aquí el tribunal condena por violencia de género,
pese a que la esposa se negó a declarar en el juicio. Es decir, por esa situación de revictimización, de doble trauma que supone repetir en el juicio oral la denuncia presentada previamente, ella había declarado ante la policía y luego había hecho una declaración oral ante el juez, pero cuando tiene lugar el juicio no declara. Y, sin embargo, el tribunal considera suficiente con lo que había realizado previamente. No le obliga a tener que testificar. Y, sobre todo, rechaza la alegación del marido, que consideraba que, como no se había producido esa declaración en juicio, se habían vulnerado sus derechos fundamentales. El Tribunal Europeo dice que no hay vulneración de derechos fundamentales y que no es obligatorio. Si hay pruebas suficientes, tanto testificales como en las declaraciones previas, no obliga a la mujer a que tenga que volver a dar testimonio en el juicio oral. Terminando ya, porque el tiempo apremia, me interesa ponerles de manifiesto cómo la protección o el intento del derecho internacional de que estas situaciones no queden impunes, en el ámbito europeo hemos ido detrás, decía un poco, frente a esa concepción eurocéntrica que tenemos, que parecemos que somos el non plus ultra. En esta materia hay muchos desarrollos normativos previos en el ámbito latinoamericano. Les he dicho que el convenio de Belén do Pará es anterior a la Convención de Estambul y vamos a ver también que hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana previa y mucho más clara y más tasativa, que de alguna manera debería servir para el Tribunal Europeo como apoyo para esta jurisprudencia que desde el año 2009 está emprendiendo. Aunque el diálogo entre tribunales no es nada fácil, no voy a entrar en esa cuestión técnica. Si quieren que luego lo hablemos en el debate, pues planteamos algunas cuestiones interesantes. Lo que me interesa centrar en la Corte Interamericana habla de la violencia sexual como una violencia de género y lo dice desde el minuto cero. No tiene dudas como el Tribunal Europeo, que necesita una jurisprudencia progresiva. Dice que se deriva fundamentalmente de situaciones sistémicas de discriminación contra la mujer. El hecho de que esa es la causa última de la violación y que la violencia sexual es una forma de tortura, atenta contra el derecho básico, el derecho a la vida y a la integridad física, y es una forma de tortura. Lo que ocurre es que aquí sí que nos encontramos un desarrollo jurisprudencial muy extenso, no voy a entrar en él, en el que esas formas de violencia sexual son ejercidas fundamentalmente por agentes estatales, también en el seno doméstico, pero sobre todo por agentes estatales. Ahí voy a señalar de una amplísima jurisprudencia tres asuntos. Uno, en el caso de Brasil, María da Penha contra Brasil, doble incumplimiento de la responsabilidad del Estado, por no perseguir judicialmente al agresor y por la omisión de la diligencia debida en la prevención, para una situación que desembocó en una paraplegia. Quedó María da Penha parapléjica después de 15 años de denuncia ignorada. Segundo asunto, el asunto del penal Miguel Castro contra Perú, violencia sexual ejercida contra las presas amotinadas. También se ejerció contra los hombres, pero contra las mujeres se le pretendía reprimir especialmente, sobre todo por su condición de mujer, y se utilizó la violencia sexual, cosa que en el caso de los hombres no se había utilizado. Aquí el elemento de género, dice la Corte Interamericana, lo invade todo y reconoce que hay que tomar en cuenta la Convención de Belén do Pará para interpretar también las obligaciones que tienen los Estados a la luz de los tratados internacionales. Y la sentencia, quizá por antonomasia, que me da vergüenza aquí hablar de ella, estando mi compañera de mesa, que la conoce mejor que yo, es la sentencia de Campo Algodonero del año 2009, en la que de alguna manera se produce el enjuiciamiento del feminicidio en México, ¿no? Y aquí es responsabilidad del Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad, falta de prevención, pese al pleno convencimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas, falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, falta de diligencia en la investigación y denegación de la justicia y la falta de reparación adecuada. Lo triste no es que esto haya sucedido en el año 2009, es que el feminicidio, como luego vamos a ver, es un problema irresuelto y que todavía sacude a la sociedad, pese a que hay también tendencias negacionistas en el ámbito de América Latina. Y por último, estas 3 sentencias últimas, valga la redundancia, en las que pretendo ponerles de manifiesto la labor que está realizando la Corte Interamericana. Creo que son interesantes. Beli Franco y otras contra Guatemala, del año 2014.
La investigación de la desaparición y posterior asesinato de mujeres jóvenes, algunas menores de edad, se caracterizó por los prejuicios y estereotipos de género sobre la vida sexual previa de las víctimas. Hay una jurisprudencia reiterada de tribunales internacionales diciendo que no se puede poner en tela de juicio la conducta sexual previa de la víctima, que eso es absolutamente irrelevante a la hora de enfrentar este problema. Y pese a eso, nos encontramos con sentencias donde todavía aparece ese elemento. Y esos estereotipos y esos prejuicios influyeron en la actuación lenta y negligente de las autoridades estatales. Yarce y otras contra Colombia, del año 2016, en este caso hay una persecución doble que incluye también torturas sexuales como mujeres y porque esas mujeres, además de mujeres, habían cometido el inmenso pecado de ser defensoras de los derechos humanos, con lo cual se utiliza la violencia sexual con, digamos, una doble rabia. Y el último asunto son varios casos que se acumulan contra Nicaragua en el año 2018. La Corte Interamericana atribuye responsabilidad a las autoridades estatales por la irregularidad en el transcurso de investigación y proceso penal por las violaciones y otros abusos sexuales padecidos por una niña y perpetrados presuntamente por su padre. El padre fue absuelto en un juicio conjurado. Esto abre también un capítulo diferente que podía haber sido objeto también de tratamiento sobre cómo deben ser enjuiciados este tipo de delitos. La Corte sostuvo que el Estado no brindó acompañamiento y atención integral ni a la madre previamente a que había presentado las denuncias por violación y tampoco a la niña durante la sustanciación del proceso y no la ayudó a su recuperación, reintegración y rehabilitación, que es la obligación de las autoridades estatales. Concluyo, por lo tanto, ya casi de esto podemos extraer algunos elementos comunes a la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer, violencia de género, son violaciones de derechos humanos de índole sexual. Algunas de ellas superan un umbral de sistematicidad y extrema gravedad y pueden ser considerados como crímenes de violencia sexual. Sobre todo, en el ámbito americano se han producido vulneraciones masivas y a gran escala de estos derechos humanos y, sobre todo, con la inclusión de la violencia sexual, mientras que en Europa el uso sistemático de violencia sexual es menor. Los crímenes de violencia sexual son imprescriptibles en el ámbito internacional. Esto también me gustaría subrayarlo, por mucho que en las legislaciones internas sí que tenemos límites. La violencia sexual genera dos tipos de responsabilidad. Una, he tratado de trasladársela, la responsabilidad de los Estados por el incumplimiento de todas las obligaciones y, por supuesto, la responsabilidad de los autores, de las personas físicas. Lo que pasa es que la responsabilidad internacional compete al ámbito internacional, al que yo le he explicado, la de los Estados va por los tribunales internacionales y la de los individuos va por la vía de los tribunales nacionales, por la vía penal. Y, sobre todo, me interesan las dos últimas conclusiones. Cuando hablamos de violencia sexual, tenemos que tener muy claro que el bien jurídico protegido tiene una doble dimensión. Una dimensión individual, privada, y una dimensión colectiva y pública. No solamente se vulnera la integridad física y psíquica de las víctimas, sino que se atenta contra los intereses colectivos y comunitarios. Incluso se puede decir que supone una amenaza a la paz y la seguridad. Y la segunda conclusión, la necesidad de acabar con lo que yo llamo la cadena de obstáculos técnicos procesales en la investigación y persecución de la violencia sexual. Sintetizándolo mucho, necesidad de especialización, especificidad de la prueba y protección de víctimas y testigos. Sobre esto, después, si quieren, le daré algunos títulos de publicaciones que tengo por si a alguien le interesa profundizar en ese aspecto. Creo que estoy fuera de tiempo, entonces no voy a entrar. Se me queda en el tintero la protección de la violencia contra la mujer en el ámbito de la Unión Europea. Lo dejo aquí, simplemente señalarles que en ese ámbito hay dos instrumentos que sí considero la pena que merece mencionar, que son la Orden Europea de Protección, que significa la posibilidad de cualquier víctima de género que haya obtenido una orden de protección cuando se traslada, cuando se beneficia de la libre circulación y una finlandesa se viene a pasar temporadas aquí a Sevilla o a Málaga, se trae la orden consigo. Es decir, la orden es un título que se ejecuta en el territorio de los 28 Estados miembros. Eso es un avance sustancial, pero es un avance procedimental. En la Unión Europea, en esta materia,
por la falta de una base jurídica específica, hemos hecho primero el procedimiento, tenemos los instrumentos, no tenemos unificación de derecho penal. Eso es lo que nos falta, lo sustantivo. Esa es la característica que tenemos. Y simplemente como reflexión final, y ya para no excederme más el tiempo, son pensamientos en voz alta que comparto con ustedes, probablemente pueda estar equivocada, pero las mujeres, aunque no discriminadas en derecho internacional público, estamos protegidas como colectivos vulnerables, pero seguimos en franca desventaja. Ello no significa sostener que los hombres son los opresores y las mujeres son las oprimidas. Hay que perseguir la igualdad y la complementariedad entre hombres y mujeres, antes alterada no solamente por las circunstancias de facto, sino también por el derecho. Y ahora, por los roles y los estereotipos. Algunos instrumentos útiles para suplir la desventaja: feminizar el poder, participación activa en el proceso de toma de decisiones, más Bachelet y menos Fernández de Kirchner, feminización de la justicia, más mujeres que interpreten y apliquen el derecho, y discriminación positiva y cuotas útiles transitoriamente, pero que no nos ayuden o que no sean considerados como un instrumento para perpetuar la discriminación. Muchas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Magdalena, por tu exposición exhaustiva y clara. Y ahora tiene la palabra Emi Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a las organizadoras, las coordinadoras de este congreso, desde luego a la Junta de Andalucía, a las autoridades que me han dado la oportunidad de venir a compartir aquí con ustedes parte del trabajo que hacemos en México. Me atrevo a decir que a través de mi voz esta mañana hablan cientos de defensoras, abogadas, activistas, académicas que trabajamos por combatir la violencia contra las mujeres en México, en la región. Efectivamente, has hecho referencia a la sentencia del campo algodonero. Es un proceso en el que participamos, al que fuimos convocadas especialistas de distintos ámbitos que hemos trabajado, hemos sido formadas en particular por la antropóloga Marcela Lagarde y que pese a todo, desafortunadamente, efectivamente, seguimos en esta lucha. Saludo a mis compañeras esta mañana, a Magdalena, desde luego a Inmaculada, y debo decir que la exposición de Magdalena es muy brillante y justamente nos coloca en el terreno de la normativa internacional, de la normativa regional, que no es poca cosa porque es la que nos ha permitido avanzar a nivel nacional. Mi exposición la he estructurado en tres partes. Efectivamente, soy especialista en el análisis de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, en particular las plataformas digitales, en relación a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, para llegar a ese punto, lo que haré en primer lugar será una reflexión en torno a la conceptualización del feminicidio desde la teoría y desde el terreno de la política. En segundo lugar, introduciré la situación de violencia feminicida en mi país, en México, para llegar al papel de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Hace una semana, millones de mujeres participaron en manifestaciones masivas en todo el mundo en torno a una demanda: el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia. Todas las violencias fueron objeto de denuncia, pero en particular una, la violencia feminicida. ¿Por qué razón? Por su incremento alarmante en todos los países del mundo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que en solo un año 87,000 mujeres son víctimas de feminicidio en el mundo. De ese total, 6 son asesinadas cada hora a mano de sus parejas, exparejas o familiares. Este informe revela que el hogar es uno de los lugares más probables en los que una mujer puede ser asesinada. De acuerdo con la CEPAL, América Latina alberga 14 de los 25 países con más altas tasas de feminicidio en el mundo. 12 mujeres y niñas son asesinadas cada día en estos países. Brasil y México encabezan la lista con un promedio de 1,000 feminicidios en 2018, ello considerando solamente las cifras oficiales. El 98% de los casos no llegan a proceso judicial. En España, la cifra registrada en 2018 fue de 50 feminicidios, de acuerdo con esta organización. Todo ello continúa sucediendo por la impunidad del Estado, que por acción u omisión es el principal causante de este incremento.
La incorrecta tipificación del delito y la negligencia presente en todos los niveles de gobierno, no solo en los sistemas de procuración de justicia, son la principal causa del problema. Para las feministas, nombrar al feminicidio ha sido un hecho paradigmático, pues nos ha permitido construir leyes, mecanismos, políticas, cambiar subjetividades y paulatinamente al orden social completo. Pero ¿cómo fue que llegamos a nombrarlo? Las feministas lo hicimos poniendo bajo observación el uso de conceptos androcéntricos. El feminismo sometió a crítica el pensamiento moderno y logró desmontar el concepto de violencia familiar o intrafamiliar como el núcleo problemático que invisibilizó durante varias décadas a través de leyes y políticas la violencia contra las mujeres. En su concepción tradicional, la violencia intrafamiliar designaba como víctima de la violencia a cualquier integrante de la esfera familiar y, desde luego, no asociaba su ejercicio al poder patriarcal. Fue Marcela Lagarde quien elaboró el concepto. Con base en la categoría de Diane Russell, femicidio, al que la autora estadounidense denominaba como el homicidio de mujeres, Marcela definió el feminicidio como el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen sus muertes violentas y desapariciones. Lagarde introdujo un componente clave en la definición, el papel del Estado. Nos decía la antropóloga, el feminicidio se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura parcial del Estado de Derecho, ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar y administrar justicia y prevenir y erradicar la violencia que le ocasiona. Se trata de una violencia patriarcal que cuenta con una enorme tolerancia social y del Estado. Al señalarlo, lo que Marcela buscó fue que el Estado asumiera su responsabilidad con una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Existen condiciones para el feminicidio cuando el Estado no da las suficientes garantías de seguridad a las mujeres en la comunidad, en la casa, en el trabajo, en la escuela o en la calle. En este punto, quiero mencionar, por ejemplo, que la semana pasada, durante el acto de reparación del daño a Lesbi, una estudiante de mi universidad, la UNAM, que fue víctima de feminicidio en el campus, muchas mujeres jóvenes señalaban que por lo que están luchando es por su supervivencia, pues no se sienten seguras en ningún espacio, ni en la universidad, ni en la calle, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en los bares, es decir, ningún lugar es seguro para ellas. Cuando el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden, el feminicidio, nos dice Marcela Lagarde, es un crimen de Estado. El feminicidio sucede en un contexto de desigualdad estructural entre mujeres y hombres y de ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia de género su mecanismo de opresión. Es una política sistemática de dominación patriarcal de todas las mujeres, no solo de las víctimas directas, sino de todas. Esa violencia genera un monopolio del poder violento por parte de hombres que pueden ejercer violencia en su contra. Ese espacio poblado por actores patriarcales que ejercen relaciones de dominación sistemática sobre las mujeres incluye a hombres, normas, instituciones, empresas, tradiciones, usos y costumbres, creencias y la cultura dominante que, nos dice Marcela Lagarde, permiten el consenso de hombres y mujeres a la violencia sistemática que reproduce el poder y la dominación de género. Ese espacio ha aculturado a las mujeres en esta condición, sea para que no se identifiquen como víctimas o para que no adviertan esta relación de poder o para que no puedan defenderse, pues cuando lo hacen se le considera una forma de agresión a los hombres. El feminicidio es la misoginia marcada en el cuerpo de las mujeres. De ello dan evidencia los registros de las policías que muestran el incremento del odio patriarcal a las víctimas, a quienes ya no basta con asesinar. Cada vez es más frecuente que sobre sus cuerpos se perpetre tortura, estrangulamiento, golpes, mutilaciones y violencia sexual. Contribuyen al feminicidio el sexismo y la misoginia contra las mujeres, el silencio social, la negligencia institucional que suele considerar que hay problemas más urgentes que resolver. Contribuyen también la falta de comprensión acerca de las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, el oportunismo político que repetidamente impulsa medidas populistas enfocadas en disminuir el problema, más no en erradicarlo.
La conceptualización de la violencia feminicida está basada, pues, en una perspectiva feminista integral sobre la violencia contra las mujeres. Si queremos desmontarla, necesitamos cambiar el orden social. Una forma de cambiarlo es nombrando. Por eso es que el feminismo ha hecho un trabajo pedagógico en la sociedad, nombrando la discriminación, la violencia de género, el feminicidio y la desigualdad. Para nombrar, es preciso volver al andamiaje teórico-político, pues no hacerlo vacía de densidad política los debates, una práctica en la que el neoliberalismo se ha especializado. Y el riesgo es, como lo advierte Luisa Posadas, que muchas mujeres jóvenes que se están levantando contra la violencia se queden en el rechazo y no pasen a la conciencia crítica, que no vean las causas ni su carácter histórico. Tenemos, pues, un desafío enorme como profesoras, periodistas, funcionarias y activistas de cuidar que no se edulcoren las demandas. Continuando con este recorrido, por cierto histórico, llegamos a las leyes y las políticas. Con la definición del concepto de feminicidio, el feminismo influyó en la definición jurídica de la violencia contra las mujeres y construyó instituciones. En el marco jurídico se señaló como delito a la violencia y se nombró a las mujeres como sujetas de derechos, sujetas de un derecho humano fundamental, el derecho a una vida libre de violencia. Ese derecho es el que reglamentan las leyes contra la violencia de género en el mundo. Estas leyes son consideradas una afrenta, pues el sujeto de derechos es la mujer. Si, como establece Luisa Posada, el sujeto político del feminismo son las mujeres, puesto que son ellas quienes han padecido la opresión y la exclusión patriarcales, es preciso aclarar que solamente las mujeres pueden ser víctimas de feminicidio y de violencia feminicida, y por tanto solamente ellas pueden ser el sujeto de estas leyes. Todo ello rompe con el derecho tradicional y el marco jurídico patriarcal. Estas leyes son, pues, vanguardistas, transgresoras y críticas. Este recorrido evidencia que el feminismo ha cambiado a la sociedad y, citando a Amelia Valcárcel en su más reciente obra, se ha probado como la política capaz de introducir mayor libertad y bienestar en el mundo que habitamos. No obstante esta transformación, el incremento de las violencias contra las mujeres y de la violencia feminicida en particular nos demanda analizar con una perspectiva histórica, de nuevo volviendo a Amelia, cuántas consecuencias no premeditadas e incluso no queridas han derivado de las muchas propuestas y victorias feministas. ¿Qué sucede en México? México ha hecho suyo de manera dolorosa el concepto de feminicidio. En 1996, Ciudad Juárez se convirtió en un lugar paradigmático en el mundo por los asesinatos y muertes violentas de niñas y mujeres. Los reportes de la prensa amarillista dieron a conocer cientos de casos en los que prevalecía la revictimización y una falta de entendimiento y, por lo tanto, de comprensión de las causas estructurales de esta violencia. ¿Por qué se visibilizó el feminicidio en Ciudad Juárez? Es la transgresión del espacio público lo que lo hizo visible. Los victimarios arrojaban los cuerpos de las víctimas a las calles. Así también por el número alarmante de víctimas y las formas en las que eran encontrados sus cuerpos, y por la colusión del crimen organizado con agentes del Estado, como ha sido demostrado por abogadas. Frente a esta misoginia, las cruces rosas se convirtieron en el símbolo de las madres para exigir justicia. Tuvieron que pasar 10 años para que, con la llegada de Marcela Lagarde a la Cámara de Diputados en México, se realizara la primera investigación nacional sobre violencia feminicida, que, con base en datos oficiales provenientes de las fiscalías estatales y la general, se dimensionara el carácter estructural del problema. Esta investigación reveló que, aún por encima de Chihuahua, entidad donde se localiza Ciudad Juárez, estados como Nayarit, Oaxaca, el Estado de México, Guerrero y Quintana Roo se colocaban en los primeros lugares con los índices más altos de asesinatos de mujeres en el país. Esta investigación rompió así con la excepcionalidad de algunas características territoriales asociadas a la situación de frontera de Ciudad Juárez con los Estados Unidos, la migración y la presencia de cárteles de la droga en esa zona, y demostró que la violencia de género contra las mujeres es estructural, es decir, que está en la experiencia vivida de todas. Además, permitió conocer que no todos los feminicidios son idénticos, sino que, aplicando una metodología interseccional, la raza, la etnia, la clase y la edad sitúan a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esta investigación permitió también identificar que la violencia feminicida es apenas la punta del iceberg de una consecución de distintos tipos de violencia que son ejecutados de manera simultánea.
Me refiero a la física, la sexual, la psicológica y la económica, en distintos espacios o modalidades que es como los denomina la ley mexicana: el escolar, el laboral, el comunitario, el institucional y el familiar. Hasta antes de esta investigación se mostraba al feminicidio como un hecho extraordinario, aislado, a los agresores como desviados sociales, como seres excepcionales, y a las víctimas como las causantes de la violencia en su contra. Incluso en los informes de las fiscalías que fueron proporcionados para la investigación, identificamos como principal causal de la muerte violenta de las mujeres los accidentes en el espacio doméstico asociados a dos hechos: caerse por las escaleras o que les explotara la olla express, cuando lo que subyacía a esos reportes era la violencia de género de la que eran víctimas las mujeres por parte de sus parejas. En ese contexto, Marcela Lagarde nos decía, cuando estábamos en el curso de la investigación, que si nos hubiéramos guiado por esos datos de las procuradurías, de las fiscalías, habríamos llegado a la conclusión de que las mujeres nos movemos con torpeza en el espacio doméstico, ¿no? Y que nosotras somos las causantes de nuestra propia muerte en esa esfera, cuando lo que en realidad subyace y sigue subyaciendo a esos reportes es que el hogar es el espacio, el primer espacio de riesgo para las niñas y las mujeres en el mundo. También, hasta antes de esta investigación, se omitía el análisis integral que la violencia estructural contra las mujeres demanda. Se veía a la violencia feminicida como un hecho aislado, sin vinculación con el contexto de vida de la víctima y sus relaciones, es decir, se omitía identificar la condición de violencia sistemática en que viven las mujeres ligada a su condición de género y que las hace víctimas de violencia psicológica, sexual, económica y física durante toda su vida. Se omitía, como señala Marcela, el análisis de las condiciones integrales en el análisis de un hecho multideterminado. ¿Y por qué sucedía esto? Por el androcentrismo prevaleciente en la investigación y producción de información acerca de asesinatos y muertes violentas de mujeres. Pero aún hoy continuamos lidiando con esa falta de perspectiva. Esta investigación, que por cierto fue llevada a cabo por investigadoras del Centro de Investigaciones al cual estoy adscrita, y en esta perspectiva me parece muy importante reivindicar el trabajo que hacemos en las universidades y la valía que tiene el tipo de investigación que producimos en estos espacios, pues justamente es la que, al menos en mi país, dio pie a el desarrollo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley es el primer instrumento jurídico en México que coloca a la mujer como sujeta de derechos. Siguiendo la perspectiva de la investigación diagnóstica a la que me he referido, se trata de una ley integral que demanda una política integral del Estado, pues es este el encargado de garantizar derechos. Posteriormente vino la tipificación del feminicidio en el Código Penal. Hacerlo tuvo como principal propósito sancionar penalmente la violencia contra las mujeres, así como instrumentalizar lo que mandata la normativa internacional y en particular la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez, que obliga al gobierno a contar con un protocolo especializado. Una característica fundamental de este impulso es que el feminicidio no se encuentra supeditado a la acreditación de otros tipos penales. No obstante toda la construcción jurídica e institucional que vino con esta ley, el Estado mexicano se ha resistido a promover el cambio social que la erradicación de la violencia contra las mujeres demanda. Es esta la razón por la que el feminicidio en México ha trascendido en el mundo, gracias a que las activistas y académicas hemos salido a organismos internacionales y gobiernos de otros países a denunciar este horror. La CEDAW, hace un momento mencionaba nuestra compañera el trabajo que hacemos desde las organizaciones y la academia con los informes sombra. Debo señalar que el año pasado correspondió a México el 9º informe periódico frente a la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en palabras de las propias integrantes del Comité CEDAW, los informes sombra son los que realmente informaron a este comité de la situación prevaleciente de violencia estructural contra las mujeres en mi país. Es decir, el informe oficial presentado por el gobierno mexicano en realidad presentaba muchas carencias, muchas falencias
y son las organizaciones de la sociedad civil y las académicas las que documentaron la situación real. De nueva cuenta, en esta perspectiva, es muy importante tomar responsabilidades en esta materia, estar atentos al informe, al periodo en el que venga el informe del Estado español y salir a la CEDAW a darle herramientas para que tenga una lectura real de la situación de violencia contra las mujeres en este país. Otros órganos al que hemos acudido son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, parlamentos como el español y el estadounidense, en los que hemos presentado evidencias y denunciado al Estado mexicano por su negligencia e impunidad en los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres. Mi país tiene al día de hoy 3,000 recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. En solo una década recibió más de 50 recomendaciones que contienen la exigencia al gobierno de esclarecer casos de violencia contra las mujeres, lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas y la puesta en marcha de políticas de gobierno con perspectiva de género para enfrentar dichos crímenes y sus causas, así como erradicar la violencia contra las mujeres y la impunidad. Sin embargo, lejos de asumir las tareas que la ley mandata, el gobierno mexicano ha errado en su política de combate a la violencia feminicida. Este ha sido el peor año para las mujeres en mi país. De enero a septiembre de 2019, 2,833 mujeres han sido asesinadas en México, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio afirma que solo 726 crímenes, es decir, apenas el 25%, son investigados como feminicidios, mientras que los otros 2,107 asesinatos son investigados como homicidios dolosos, es decir, sobre esos homicidios no se aplica el protocolo de feminicidio y, por lo tanto, nunca serán investigados con una perspectiva de género. Existe además, ya lo dije, un nivel de impunidad de 99% en México. En la Ciudad de México apenas contamos con la primera sentencia por feminicidio. Esto sucedió hace un par de semanas, justamente en el caso de esta estudiante que fue asesinada en el campus de mi universidad, Lesbi. El principal problema se encuentra en el sistema de justicia. En el más reciente informe periódico de México ante la CEDAW, su comité inició reconociendo el robusto marco jurídico con que cuenta México. Sin embargo, enseguida preguntó a la delegación oficial que comparecía en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por qué se ha incrementado la violencia contra las mujeres y, en particular, la violencia feminicida. La respuesta la dio el propio comité, por la precariedad del sistema de justicia. Los operadores de la ley, que incluyen ministerios públicos, peritos, secretarios de acuerdos y jueces, no están capacitados y basan sus decisiones en sus prejuicios, creencias y cultura, que suele ser androcéntrica y ausente de una perspectiva de género. Estos agentes repetidamente niegan la existencia de un componente de género en las causas de la violencia contra las mujeres. Penosamente, prueba de ello es que hace apenas una semana, justo cuando millones de mujeres salíamos a manifestarnos en ocasión del 25 de noviembre, una mujer fue víctima de feminicidio en la Ciudad de México. Una mujer que había logrado que su marido fuera llevado a prisión preventiva por la violencia que ejerció en contra de ella y de sus hijos. Sin embargo, un juez de control liberó al agresor, argumentando que la víctima en realidad no lo era, pues nunca estuvo en una situación de indefensión. A todo ello se añade la falta de rendición de cuentas de los operadores de justicia que no cumplen con la obligación de juzgar con perspectiva de género, limitaciones a familiares de víctimas y abogadas para acceder a las resoluciones judiciales, lo que les permitiría analizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de no discriminación en el acceso a la justicia. También barreras geográficas y lingüísticas para acceder a la justicia que afecta principalmente a las mujeres en el ámbito rural, las mujeres indígenas y mujeres con discapacidad. Finalmente, se encuentra la impunidad, cuyo combate se ha convertido probablemente en la medida más importante de prevención, pues en la medida en que se sancione a los funcionarios públicos que cometan violaciones a los derechos humanos de las mujeres, se empezará a desmontar la cultura de la violencia en su contra. ¿De qué está hecha la impunidad? De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, cuyas abogadas son las que llevaron el caso de Lesbi, la impunidad tiene 8 componentes. En primer lugar, la resistencia a investigar razones de género como feminicidio, después la revictimización,
También el mal manejo del lugar del hallazgo y la pérdida de evidencia, las inconsistencias de dictámenes periciales, la falta de análisis de contexto, la no garantía de los derechos de las víctimas, la inexistencia de mecanismos efectivos de supervisión, evaluación y sanción de servidores públicos y la falta de perspectiva de género en resoluciones del Poder Judicial. Todo ello hace urgente fortalecer el sistema de justicia, dotándolo de mecanismos para juzgar con perspectiva de género. Entre las necesidades más urgentes identificadas por la abogada Andrea Medina, litigante del caso Campo Algodonero, se encuentran tipificar correctamente los casos de feminicidio que ocurren en el país, contar con bases de datos que permitan su análisis y crear políticas públicas que realmente erradiquen la violencia contra las mujeres. Otro problema en México, y me atrevería a decir que es generalizado en todo el mundo, es la falta de datos consistentes. No tenemos indicadores aceptados, ni uniformes, ni datos que nos den una perspectiva real de las cosas. Pese a que la ley en México mandata al Estado la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, en la práctica esto no sucede. En la actualidad, lo dije, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que publica datos sobre la incidencia del feminicidio en México, pero está lleno de inconsistencias, pues tiene como fuente de información al sistema de justicia y, por lo tanto, como unidad de observación, las carpetas de investigación que se inician de acuerdo al criterio del funcionariado del Ministerio Público, quienes la mayor parte de las veces clasifican como homicidios lo que en realidad son feminicidios. A esto se añade el hecho crítico de que lo que puede ser considerado un feminicidio varía dependiendo de la entidad del país de que se trate, pues cada entidad, que son 32, tiene su propio código penal. Por otro lado, han habido ejercicios ciudadanos valiosos que consisten en cartografías o mapas del feminicidio. Sin embargo, adolecen de rigurosidad metodológica, pues tienen como principal fuente de información los reportes informativos provenientes de la prensa amarillista, y en estos mapas suelen ser clasificados solo aquellos asesinatos o muertes violentas de mujeres que la persona que cataloga considera que fue un feminicidio. Por ello, otro de los desafíos urgentes es lograr que el Estado implemente procesos de registro que con una perspectiva de género dimensionen de manera correcta la violencia feminicida. En la primera parte de mi exposición señalaba que el feminicidio es un espacio habitado por actores que refuerzan la discriminación de género y la violencia contra las mujeres. Entre ellos se encuentran los medios de comunicación, que incluyen a las plataformas digitales. CEDAW, Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio de Estambul y los Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen mandatos específicos que conminan a estos sectores a elaborar directrices para eliminar la violencia contra las mujeres en los contenidos y la estructura laboral. Como parte del quehacer de documentar la violencia contra las mujeres, en 2006 llevé a cabo la primera investigación diagnóstica nacional en medios de comunicación. La evidencia aportada mostró que la violencia contra las mujeres en los contenidos de los medios de comunicación es estructural, puesto que todos los contenidos de la televisión, la radio y la prensa en México, incluida la publicidad, reproducen estereotipos sexistas que promueven la violencia de género. Estos medios naturalizan la violencia contra las mujeres sin problematizarla ni representarla como un atentado a sus derechos humanos. En una semana son representados 10,000 tipos de violencia contra las mujeres en los contenidos de la radio y la televisión, así como de la prensa escrita. Estos tipos incluyen violencia física, sexual, psicológica, económica y feminicida en los ámbitos familiar, laboral, escolar, institucional y comunitario. La publicidad es el género que más reproduce la violencia de género, seguido de las telenovelas. Por cierto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México acaba de publicar el informe anual sobre consumo de medios entre las infancias y revela que el género más consumido por niñas y niños en México es la telenovela, una en particular, La Rosa de Guadalupe, que no sé si se ve acá, y los niños y las niñas mexicanas son quienes más consumen televisión en el mundo, en promedio 5 horas y media diarias. Entonces, podríamos decir nosotros no, pero nosotros ya no consumimos televisión, todo nuestro consumo pasa por estas plataformas. Pues sí, pero debemos considerar que hay una brecha digital que afecta a la mayor parte de la población y que hace que las audiencias se entretengan o se informen principalmente a través de la televisión.
pero también tenemos el género musical, por ejemplo, que impulsa la popularidad de géneros como el reggaetón, que es el género más escuchado entre la comunidad hispana y que vuelve a las mujeres como el objeto de discriminación. Así también, las mujeres son objeto de discriminación en las noticias. Ellas son apenas el 24% de las fuentes informativas en los diarios y programas televisivos y radiofónicos de información. En investigaciones posteriores he documentado la misoginia prevaleciente en las coberturas informativas sobre feminicidio y violencia contra las mujeres en México. Dominadas por el sexismo, estas informaciones no asumen las recomendaciones internacionales ni los mandatos establecidos por el marco normativo nacional. Los principales rasgos de estas noticias son la revictimización, la eufemización, por ejemplo, el nombrar el feminicidio en Ciudad Juárez como las muertas de Juárez, me parece eso, que es justamente una de las representaciones más paradigmáticas de la invisibilidad y de la minimización del carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Así también la individualización de los casos a los que se les trata como asuntos del orden privado, la naturalización de la violencia, la hiperrepresentación, que significa cero protección de datos personales de las víctimas y de sus familias. En este punto, en México, una práctica muy común es la filtración de información por parte de las fiscalías a la prensa que rompe la cadena de custodia de investigaciones judiciales, y el sensacionalismo. Por otro lado, la estructura laboral de los medios de comunicación también propicia la discriminación de género. En la prensa, por ejemplo, las mujeres constituyen apenas el 22% de la planta laboral. Hay una marcada división sexual del trabajo que margina a las mujeres de áreas como la producción, la dirección y la asistencia técnica en todas las industrias de comunicación. Y las mujeres periodistas, en particular, no cuentan con condiciones de seguridad para realizar su trabajo por parte de las empresas para las cuales laboran. Aquellas periodistas que realizan coberturas sobre violencia feminicida generan sus propias redes de protección entre periodistas que incluyen, por ejemplo, el monitoreo en vivo a través de sus teléfonos móviles. No obstante, la violencia contra mujeres periodistas ha incrementado en México, que es, de acuerdo con el último informe de la UNESCO, el segundo país más peligroso del mundo para hacer periodismo después de Afganistán. De acuerdo con la organización mexicana CIMAC, de 2002 a 2013, 184 mujeres periodistas fueron víctimas de violencia de género. Solo en un año, entre 2014 y 2015, la cifra ascendió a 147 y de ellas, más de 15 han sido víctimas de feminicidio. Sin embargo, la violencia contra mujeres periodistas no es visible dado el incremento de los asesinatos y actos de violencia contra hombres periodistas. Los principales tipos de violencia de género contra ellas son la psicológica, la física y la sexual. Y un dato muy importante y muy preocupante es que el 60% de los agresores de mujeres periodistas son agentes del Estado. Es decir, en el contexto de violencia estructural, pensaríamos que son los grupos del crimen organizado, los cárteles de la droga, los que principalmente perpetran violencia contra mujeres periodistas. Sin embargo, de acuerdo con CIMAC, son desde funcionarios, altos mandos del ejército, quienes perpetran la violencia en contra de estas profesionales. Uno de los problemas que han tomado dimensiones importantes en los años recientes es la ciberviolencia contra las mujeres. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México señala que 9 millones de mujeres de 12 años y más han sido víctimas de violencia en línea, que incluyen prácticas como el ciberacoso, el hackeo, el robo de identidad, el reclutamiento en los casos de víctimas de trata y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En 2016, 100,000 mujeres usaron el hashtag #MiPrimerAcoso para denunciar su primera experiencia como víctimas de violencia sexual. En respuesta, miles de agresores reaccionaron amenazándolas de muerte y violación. Este mes de marzo, originado en la denuncia que hizo una comunicadora de un escritor de haber violentado sexual, psicológica, física y económicamente a más de 10 mujeres, surgió el movimiento MeTooMX, que entre el 23 de marzo y el 10 de abril contó con 42 cuentas de Twitter asociadas al hashtag MeTooMX para denunciar la violencia de género en los escenarios escolares, laborales, de ONGs, artísticos, deportivos, médicos, etc. En total, entre el 21 de marzo y el 4 de abril, se registraron 424,867 tweets provenientes de 230,578 personas usuarias.
Por cierto, el Me Too Periodistas registró casi 300 denuncias y el de agencias de publicidad casi 1000. La ola masiva de denuncias dio muestra del carácter estructural de la violencia de género. Dio cuenta de cómo la violencia en estos espacios son prácticas presentes y normalizadas en México. Y aunque las redes sociales sirvieron a miles de mujeres como vehículo para denunciar haber sido víctimas de violencia sexual y de otros tipos de violencia de género, paradójicamente se convirtieron en el vehículo por el que fueron revictimizadas. Intentos de hackeo, suplantación de identidades, acusaciones sobre la supuesta ilegalidad de las denuncias, la creación de cuentas como Me Too Hombres para llamar a violentar a las denunciantes, bots que insultaban a las víctimas y amenazas de muerte y violación fueron expresiones del discurso de odio que circuló por las redes. Lo he dicho, denunciar a través de las redes sociales es una alternativa a la que ninguna mujer habría querido recurrir, pues hacerlo revela el vacío institucional que priva tanto en el ámbito público como en el privado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. De esta forma, el terreno de los medios de comunicación y las plataformas digitales ha agudizado la violencia contra las mujeres en mi país. Con el objetivo de llamarlos a asumir su responsabilidad, hace apenas una semana, más de 100 medios de comunicación y plataformas digitales como Facebook, Twitter y Google firmaron en México el Pacto Nacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en 2 dimensiones, contenidos y la estructura laboral. Este pacto lo convocamos desde mi universidad y desde la Alianza Global de Medios y Género, que tengo el honor de presidir, junto con la oficina de la UNESCO. El pacto incluye acciones como promover la erradicación de estereotipos sexistas y de la apología de la violencia contra las mujeres en los contenidos mediáticos, impulsar mecanismos internos que promuevan espacios libres de violencia para las mujeres que forman parte de la planta laboral de los medios de comunicación, protocolos de atención a víctimas de violencia de género y la participación paritaria de las mujeres en todos los puestos. Otras medidas son promover una cobertura ética de las noticias sobre violencia contra las mujeres y violencia feminicida, que se apoyará en códigos de ética adecuados, promover procesos de producción que incluyan la capacitación progresiva a profesionales de esas áreas, impulsar capacitaciones en igualdad de género a todo el personal, incluido el personal directivo, difundir materiales existentes como manuales de estilo, códigos de ética, manuales de lenguaje incluyente, etcétera, entre el personal, garantizar condiciones de seguridad a las y los periodistas que realizan coberturas informativas sobre violencia contra las mujeres. Estas condiciones incluyen acompañamiento y monitoreo en vivo, además de capacitación en seguridad, creación de la figura de editora o editor con perspectiva de género que opere en todas las secciones informativas. Por su parte, en conjunto, mi universidad, la UNESCO y la GAMAG acompañarán con asesoría a los medios en el desarrollo de estas acciones. Este es el punto de partida de un proceso al que se espera se sumen más medios de comunicación en mi país. La expectativa es que en muy poco tiempo se logre una transformación significativa y estos medios establezcan un estándar que pueda convertirse en referente nacional e internacional. En esta perspectiva, creo que es un momento muy adecuado también para convocar a los medios nacionales en este país, empezando por la región, por Andalucía, para sumarse a esfuerzos de esta naturaleza. Inicié mi exposición señalando la importancia de nombrar como una práctica política del feminismo, nombrar la violencia contra las mujeres y en particular en este punto la violencia mediática continuará siendo motivo de nuestra organización en red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por acercarnos la realidad de allá, por poner sobre la mesa esas espeluznantes cifras y por también toda la iniciativa y la lucha que lleváis a cabo, de las cuales tomamos notas, porque también algunas de ellas no deberían sentir como deberíamos ponerlas en práctica. Bien, vamos muy mal de tiempo, pero yo creo que igual a lo mejor es posible un par de preguntas para, aprovechando que tenemos aquí a 2 extraordinarias ponentes, por si hay alguna cuestión, alguna reflexión que se quiera matizar. 2 preguntas.
Granada. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena e Aimé, por vuestra magnífica presentación. Quería, en relación a lo que comentaba Magdalena y apuntaba ahora Aimé, respecto al informe Sombra de la CEDO de 2019 en España, sobre la aplicación en España de efectivamente esa convención y esa rendición de cuentas. En este sentido, en este informe Sombra, se refiere a que la violencia institucional por acción u omisión del Estado no reconocía, por ejemplo, el que no existe una revisión oficial del sesgo de género en aquellas resoluciones judiciales, como por ejemplo el voto particular de la sentencia 38/2018, que vio jolgorio, tal cual, entre comillas, jolgorio en la joven que fue violada por los 5 hombres, o bien en la sentencia 257 del 2018 del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que hablaba, que condenaba a Juana Rivas a 5 años y 6 sin patria potestad de sus hijos o hijas por arengar a una multitud irreflexiva y visceral feminista, o bien de muchos de los juzgados que niegan el 80% de las órdenes de protección a las víctimas. Yo estoy con Magdalena en que hace falta, por supuesto, mucha más presencia de mujeres en la justicia, más feminización, por supuesto, de mujeres en puestos de poder. Por supuesto que tiene que haber más formación, como decía Aimé, y mucha más sensibilización y toma de conciencia, porque ya se sabe, yo que soy pedagoga y que soy también agente de igualdad, yo formo en materia de coeducación y políticas públicas de igualdad, y no es solamente necesaria la formación, sino la toma de conciencia, la educación emocional también es muy importante. Esos estereotipos están en la base de esa violencia. Y, por supuesto, tiene que haber mucha menos misoginia, mucho menos odio en esa justicia que es patriarcal. Lo digo con mayúsculas. Y nada, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Usted ha vuelto a andar sobre algunos de los aspectos que hemos puesto de manifiesto. Evidentemente, la justicia, en la medida en que está hecha mayoritariamente por hombres, por una visión de hombres, tiene un sesgo. Y ese sesgo sabemos que marca el derecho, marca la ideología, marca la sociedad. Respecto a medidas más de tipo práctico, yo sí que creo que podríamos utilizar la sentencia del Tribunal Supremo más que los informes sombra, porque sabemos que los informes sombra es verdad que son extremadamente eficaces y que ponen el dedo en la llaga sobre todas las limitaciones, los incumplimientos de los Estados, pero si quisiéramos exigir, en el caso del Estado español, el cumplimiento de todos estos aspectos que hemos visto, yo creo que en esa sentencia del Tribunal Supremo, en los 3 últimos aspectos que hemos puesto de manifiesto, más allá del incumplimiento del deber estatal, en el caso de vigilancia, en el asunto Gómez Carreño, ahí hay 3 cosas que es una orden judicial que se cumpla. Entonces, yo creo que ahí las sentencias tienen fuerza ejecutiva en España y debemos ahondar en ese sentido. Lo de los informes sombra es complementario, pero carece de fuerza jurídica vinculante, desde el punto de vista técnico, de jurista, que es lo que yo le puedo aportar. Muchas gracias. Una pregunta más. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Guacho, vengo de Perú y bueno, quería compartirle un poco también cómo se viene trabajando o implementando la atención de los casos de feminicidio en Perú, ya que en la actualidad, al mes de septiembre, hemos ya llegado a la cifra de 150 casos de feminicidio y que este registro se inicia en el año 2010 a la fecha, para justamente visibilizar, porque pasaba bueno, la peculiaridad era que se invisibilizaba la muerte de las mujeres entre las relaciones de pareja bajo el rótulo de homicidio, que era lo que se establece en el Código Penal peruano. Y la organización y el Estado, a través de los ministerios y las instituciones, se han organizado para justamente trabajar
Primero, a nivel de cifras, y justamente junto con la asistencia técnica hubo un intercambio de experiencias con la Junta de Andalucía a través de otras instituciones, Interjuris, se estableció para replicar y rescatar esta buena práctica del Observatorio Nacional contra la Violencia, una institución que se implementa desde el Ministerio de la Mujer justamente para registrar todos los datos desde las instituciones, desde las comisarías, las fiscalías, el Poder Judicial y todo ello para poner en evidencia la problemática de la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas, incluido el feminicidio. Y luego de ellos convocaron a todos los representantes de las instituciones para trabajar sobre un protocolo de actuación conjunta de la violencia feminicida y violencia grave de pareja, en el sentido de que se identificaron como una de las taras o de los problemas que cada institución tenía sus cifras y trabajaba de una manera desarticulada y muchas veces no se atendía lo que se debería de atender y aquello que atendían duplicaban los diversos sectores. Entonces se juntaron para elaborar el protocolo de actuación conjunta que a partir de este año se ha empezado a implementar en los diversos tipos de violencia contra la pareja, desde la violencia feminicida hasta la violencia. Sé que hay retos, son avances desde el Estado peruano. Sin embargo, también quisiera compartirles que este año se implementó la estrategia Te Acompañamos desde el Ministerio de la Mujer, que específicamente se encarga de registrar y hacer seguimiento a estas víctimas de feminicidio y de tentativa de feminicidio. No solamente a las víctimas en el proceso legal, sino también a los deudos, hijos e hijas, para que justamente las instituciones, en base al protocolo de actuación conjunta, que si gustan de repente la organización se los dejo porque lo tengo en digital, reciban la atención que merecen, la atención oportuna por este daño sufrido y que impacta no solamente a la víctima, este agresor que está preso, esta víctima que es asesinada por la pareja, sino también por los hijos e hijas y la familia, para justamente una recuperación. Y en ese sentido, el sector recogió como una muy buena práctica y está todavía en proceso de revisión y de implementación la atención a las víctimas indirectas, que son hijos e hijas que están creciendo en este ambiente de violencia. No solamente desde el ámbito de la denuncia, sino desde el ámbito de la recuperación y la protección, justamente para que no repliquen esos patrones. Entonces, esta es parte de mi intervención, de repente trasladar lo que se viene trabajando en Perú y, bueno, el camino que se está recorriendo y la agenda pendiente que queda por recorrer aún frente a ello. Gracias. Bien. Yo creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por el aporte. Decirles que como vamos muy mal de tiempo, vamos a hacer un mini descanso de 15 minutitos para volver con la siguiente mesa, que es violencia de género y prácticas deportivas. Gracias.